Bien, vamos a continuar con el ejemplo de determinación de las acciones del viento sobre, en este caso, una estructura del tipo anular, una chimenea, ¿no? Habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Bueno. Bien, entonces, hemos visto la cuestión del viento crítico, el valor constante de C sub L, beta prima, que es el valor de 314 sobre el delta, que para nuestro caso es 0,15, el delta prima, que también era constante, y por último, la presión para la velocidad crítica, donde se había determinado que la velocidad crítica era de 2083. De esa manera, hemos encontrado las presiones de arrastre, que son el valor de C sub T, que está en la columna 5, por el valor de beta, que está en la columna 8, por el valor de delta, que está en la columna 9, por el valor de Q sub n, con el valor de Q sub n, que está en la columna 12, ¿no? Y luego teníamos la fuerza de la presión para la presión extrema, que no es otra cosa que 1,75 veces los valores de la columna 18. La columna 20, al igual, es el valor de la columna 14 por el valor de la columna 15, por el valor de la 16, por el valor de la variación. Habíamos dicho que en la parte inferior es 0 y en la parte superior toma el valor máximo de la fuerza de deriva, posee una variación lineal. Por eso calculamos por Z, que es la altura en donde estamos encontrando la presión de deriva, sobre Z, que es la altura total de la estructura. Por último, determinamos las fuerzas de arrastre, que no es otra cosa que los valores de la columna 18 por el valor de D sub E, ¿no? D sub E es la dimensión en planta en la dirección perpendicular al viento, ¿no? Vale decir, en este caso, el diámetro exterior de sub E, ¿no? Para la presión normal, ¿no? Para la presión extrema es esto por 1,75, o, dicho de otra manera, la 19 por D sub E. De la fuerza de deriva, lo propio, tenemos este valor de 90.90 por 5 por 5 y nos da 454.48. Y aquí hallamos la fuerza de arrastre, ¿no? Fuerza de arrastre para la presión de deriva, para la presión de deriva, ¿ok? Por último, las fuerzas de cálculo para el caso de la fuerza del viento normal. Esto es igual a la columna 22. Para el caso de la velocidad extrema es la fuerza T sub E, directamente los valores de la columna 23. Mientras que la fuerza para la velocidad crítica es la componente vectorial de esto hacia esto, ¿no? 866, esto más esto. Por último, hallamos los esfuerzos de corte para la fuerza normal, ¿no es cierto? Para la fuerza normal, que no es otra cosa que la integral de las cargas, ¿no? Y hallamos la fuerza de corte extrema, que es esto por 1,75, o la integral de los valores de la columna 27, ¿no? Luego hallamos los momentos flectores para el viento normal,
que es la integral de esto, ¿no? La integral de esto. Y los momentos vectores para viento extremo no es otra cosa que esto por 1,75 o la integral de esto. A estos valores al nivel 0 o en la base se denominan corte basal, ¿no? Entonces el corte basal para viento normal y es el corte basal para viento extremo, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos determinado las solicitaciones en la estructura, ¿no? Entonces podríamos graficar estos valores que están aquí, ¿no? Entonces tenemos la estructura, hemos determinado las acciones y las solicitaciones cada 20 metros. Bueno, aquí hay un error, este es 20, por favor. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Las fuerzas, las presiones, ¿no? Y tenemos luego la de deriva, tenemos el valor 0 aquí y en la parte superior el máximo, ¿no? La fuerza o la presión de arrastre para la fuerza para la presión de crítica, para la velocidad crítica. Entonces, como verán, esto es mucho menor que esto, ¿no? Entonces, obviamos ya esto y determinamos las solicitaciones de corte, ¿no? Diagrama de corte, que no es otra cosa que la integral de esta. Entonces aquí tenemos esta variación y el corte basal son 64.588 decanewton, ¿no? Y el momento flector no es otra cosa, la integral de esto, que nos da 4.399.801 decanewton metro. Aquí también está pegado, decanewton metro. Aquí, por favor, en sus apuntes van a corregir esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver luego, prácticamente tendríamos ya todos los elementos del juicio como para hacer el diseño de hormigón y la determinación de armaduras en esta estructura, ¿no? Ok, pero antes de eso vamos a determinar las acciones locales, ¿no? Las acciones locales. Entonces, tenemos los valores de K sub I, K sub E, que nos van a permitir encontrar los momentos que traccionan las fibras interiores, por eso llamamos K sub I, y para los momentos que traccionan las fibras exteriores, ¿no? Pues para eso vamos a recurrir antes a nuestro, aquí tenemos nuestro cuadrito, aquí, ¿no? Entonces vamos a determinar K sub I, ¿no? Y aquí el K sub E, ¿no? ¿Ok? Pero para un determinado valor de gamma sub 0, probablemente tenemos que interpolar, de ahí sale, ¿no? Entonces hemos dicho que el momento de ovalización es el valor de K, ¿no? Del coeficiente que vamos a extraer de ese gráfico, por la presión, por delta sub 0 y por el diámetro exterior al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí van a salir los valores de, K sub 1 y K sub. Fíjense que aquí el máximo es 0.071 para gamma sub 0.13. En nuestro caso, no, el valor de gamma sub 0 es 1.266. Entonces tenemos que interpolar, de ahí que este valor no es algo menor al que hemos visto en el nomograma aquí, ¿no? Entonces es algo menor al 0.71, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos interpolado, ¿ok? De ahí sale esto
Lo mismo el valor de K sub B, delta sub 0 tenemos que es igual a los valores de la columna 9, ¿no? Q sub n son los valores de la columna 12, aquí, ¿no? Q sub B, los valores de la columna 13, aquí, Q sub n, y el diámetro medio, bueno, aquí estamos asumiendo que que es el diámetro medio 4.8 metros, constante para toda la altura, el diámetro medio al cuadrado, y tenemos para el viento normal ya la determinación que es K sub I, el K sub I por delta sub 0 por Q sub n y por el diámetro medio al cuadrado, nos da estos valores. En forma análoga vamos a encontrar los momentos de ovalización para viento extremo, ¿no? Perdón, para los momentos de ovalización que traccionan las fibras exteriores, ¿no? Y por último tenemos para el viento extremo, no es otra cosa, como ya les había dicho repetidamente, que este valor por 1,75, ¿no? Lo propio para los momentos que traccionan las fibras exteriores. Los valores de la columna 43 son los valores de la columna 41 por 1,75. Bien, entonces vamos a retornar a nuestro fascículo. ¿Dónde se ha perdido nuestro fascículo? Aquí está. Un minutito. Ya, entonces, retornando a nuestro capítulo 2, vamos a entrar a lo siguiente. Bien. Aquí. Un ratito. Bueno, hemos llegado aquí, entonces hemos determinado la acción del viento y las solicitaciones en la estructura de forma cilíndrica, ¿no? Como han visto, para determinar el coeficiente de maderación dinámica beta necesitábamos conocer en forma anticipada los valores del periodo propio de vibración. Entonces, a continuación se dan estos valores que, bueno, hay N formas de calcular, pero son empíricos, ¿no? Prismas o cilindros de sección constante. El periodo propio de vibración está dado por 1,79 por la altura del prisma al cuadrado por la raíz de el peso por unidad de altura de la estructura sobre G, el valor de la aceleración, y sobre E sub I, que es el módulo de elasticidad instantánea del hormigón armado, y sobre I, que es el momento de inercia de la sección en planta, ¿no? De una sección anular. Luego tenemos, para el caso de tronco de cono, de sección homotética, ¿no? Bueno, esto, el valor es T, periodo, un coeficiente K dado en la figura 8, vamos a ver enseguida, por la altura de la estructura al cuadrado, por la raíz de P sobre G es sub I por I, ¿no?
con los mismos significados que hemos dado anteriormente, ¿no? Y pero es en la base, ¿no? Ojo, este es en la base. Un ratito. Este es el concepto de una estructura de sección homotética, ¿no? Es un tronco de cono donde la generatriz exterior se une en un punto C y en el mismo punto C se une la generatriz interior, ¿no? Pues, ese es el concepto de sección homotética, ¿no? Entonces, para determinar el valor de K, entramos con la relación A sobre L, ¿no? A es la parte que se ha cortado, la parte truncada, llamaremos, ¿no? Valor de A. Y L es la altura del punto de intersección, del vértice del tronco de cono si no hubiera estado cortado, ¿no? Ese es el valor de K. Bien. Tronco de cono o pirámide cualesquiera, ¿no? El periodo propio está dado por 2pi, pi es el valor de constante, z, la altura al cuadrado, sobre omega por raíz de p sobre g e sub i por i, ¿no? Bien, donde omega está dada en forma indirecta aquí, en la figura 9, donde está dado el valor de omega cuadrado sobre 10, ¿no? Para determinar el valor de omega, entramos a dicho gráfico con un ratito. Ya. Con el valor de mu, ¿no? Y mu es el diámetro en la cúspide, en la parte superior, sobre el diámetro en la parte inferior. Entonces entramos ahí. Hasta cortar una de las curvas correspondientes a lambda, ¿no? Donde lambda es la relación del espesor del fuste en la parte superior sobre el espesor del fuste en la parte inferior, ¿no? Si es constante, tomamos la curva que está en la parte inferior, ¿no? Que entonces de ahí hallamos omega cuadrado sobre 10, multiplicamos por 10, sacamos la raíz y sacamos el valor de omega. ¿Okay? Bien. Luego tenemos masa concentrada. Para el caso de una masa concentrada sobre un soporte de inercia constante, ¿no? Esta es una primera aproximación del caso de un tanque elevado, por ejemplo, ¿no? Del caso de un tanque elevado. Entonces tenemos el valor del periodo propio es 2pi por la raíz de p mayúscula prima por z al cubo sobre 3, g por 3 por e sub i por i, donde P' es P mayúscula, que es el peso de la masa concentrada, peso, más 33 sobre 140 por P, el peso del soporte por unidad de longitud, y por Z, la altura del soporte calculada desde el empotramiento hasta el centro de gravedad de la masa oscilante. No, bueno, creo que no amerita hacer dibujitos, ¿no? Pero, a ver.
Ya, bien. Entonces, este es el valor de Z mayúsculo. Okay. Desde aquí hasta aquí. Hasta la parte de empotramiento, hemos dicho aquí. Y este es el centro de gravedad, ¿no? Y este es el valor de P mayúscula. Ese es el valor de P mayúscula. ¿No? Y este es el valor de P minúscula por unidad de longitud aquí, ¿no? ¿Qué? Entonces, este es el valor de P minúscula. ¿Qué más necesitábamos? No hay nada más. Ah, este es el valor de Z. Listo, ¿no? Ok. Bueno, ya digo, es para el caso de tanques elevados, por ejemplo, ¿no? Caso de inercia del soporte variable. Se puede aplicar la fórmula anterior a condición de reemplazar I, el valor de la inercia, ¿no? Por la inercia equivalente y su E del soporte obtenido por el método de igualación de las deformadas. Bueno, aquí estamos introduciendo este concepto que lo vamos a ver repetidamente a lo largo del curso, la materia, la inercia equivalente. En este caso, diríamos, la inercia equivalente va a ser lo siguiente. A ver, vamos a... Caso de... Bueno. Tenemos lo siguiente, a ver. El mismo caso, ¿no? Y aquí tenemos la inercia o el soporte constante, de inercia constante, perdón. ¿No? Y aquí tenemos ya, digamos así. Y aquí tenemos en este caso estoy exagerando con las dimensiones. Bueno, entonces tenemos una masa concentrada sobre un soporte de inercia constante y aquí un soporte de inercia variable, ¿no? Entonces, decimos que utilizamos la misma expresión, pero reemplazamos I por la inercia equivalente.
¿Cuál es la inercia equivalente, no? Aquí hemos exagerado. Probablemente la inercia equivalente de esta estructura va a ser igual a la inercia de una estructura ficticia, ¿no? Donde, ¿no? Donde vamos a tener una inercia, más o menos como esta es mucho más rígida, probablemente va a ser esto. Probablemente, digo, ¿no? Para que ustedes puedan ya, ¿no? Entonces, decimos que este tanque tiene la inercia equivalente de esto cuando la estructura está sometida a una misma carga. Generalmente podemos poner una carga unitaria, ¿no? Aquí ponemos una carga unitaria, y aquí la carga unitaria, ¿no? La carga unitaria. Perdón, un minutito, jóvenes. Hola Marco, buen día. ¿Será que puedes llamarme a las 9:30 en punto? Estoy en clases. Por favor. Gracias. Ya, entonces, si sometemos a esta estructura real a una carga P en la parte, y a esta también a la misma carga, ¿no? Tenemos que se va a determinar una deformación de este tipo. Digamos que voy a poner exageradamente aquí. Bueno, no es lineal, ¿no? Pero probablemente con propósitos de explicación, ¿no? Entonces se va a deformar aquí, llamemos tan, y este se va a deformar en igual forma la misma cantidad. Entonces, esa es la idea de que esto se deforme la misma cantidad, ¿no? Entonces, cuando esta flecha es igual a esta, entonces quiere decir que la inercia esta, la azulita, ¿no? Es igual a la inercia equivalente de esta estructura, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un valor de I. Entonces decimos que este tiene la inercia equivalente de esta cuando ambas estructuras, la real y esta ficticia, sometidas a la misma carga, generalmente unitaria, ¿no? Dan la misma flecha, ¿no? Estamos igualando las deformadas, ¿ok? Bien. Pues ya digo, esto vamos a utilizar también en sistemas de contraventeo y en otros elementos, ¿ya? Bueno. Además, se reemplaza P por Z, el valor de P por Z, que sería la carga total del fuste, ¿no? Por el peso total del soporte, ¿no? ¿Ok? Bien. Caso de masas concentradas en varios niveles. Esta es la fórmula de Rayleigh y que es la que se utiliza o que utilizan los programas de computación, llámese el SAP, el TABS, etcétera, utilizan esta fórmula que es igual a 2pi todo por la raíz de la sumatoria de 1 a n de P sub i por F sub i al cuadrado sobre G por F sub n, ¿no? Donde tenemos P sub i, el peso supuesto concentrado en el centro de gravedad I, del nivel I, ¿no? F sub i,
la flecha en el nivel de P sub I bajo la acción de una carga unitaria aplicada en la cúspide de la estructura, ¿no? Ok, entonces, esto también amerita otro dibujito, amerita otro dibujo. Y nos vamos a ver esto. El terreno y tenemos ya está bien, está bien. Entonces tenemos el valor, los valores de aquí. P sub 1, P sub 2, etcétera. P sub I, P sub I. Y aquí tenemos el P sub N, P sub N, ¿no? Entonces aquí es el P sub I. ¿No? Bueno, entonces, por otro lado, tenemos la curva. Nuestra curvita, voy a dibujar solamente una línea. Ojalá que mi pulso esté bien hoy día. Ya. Ya, digamos que esa es nuestra flecha, ¿no? O nuestra elástica. Este es el valor de F sub n. Este es el valor aquí de F sub i. Este va a ser el valor de F sub 1, F sub 2, etcétera, ¿no? Entonces aquí ponemos F sub n, F sub i, F sub 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la sumatoria de P sub i por F sub i al cuadrado sobre G sobre F sub n, ¿no? P sub i, peso supuesto concentrado en el centro de gravedad al nivel I, aquí es lo que está faltando, al nivel I. F sub i, flecha en nivel de P sub i bajo la acción de una carga unitaria. Nos falta ese concepto, dibujar aquí. Entonces aquí está una carga P. Eso es, ¿no? ¿Ok? Esta fórmula se usa, bueno, en el caso de un edificio, por ejemplo, ¿no? En el caso de un edificio, no vamos a tener así una cosa como esta, ¿no? Sino que tendríamos una cosa como esta. A ver, vas a dibujar aquí, pues.
es nuestro edificio, ¿no? Y va a tener nuestro edificio distintos pisos. Distintos pisos. Ya. Y obviamente va a tener varias columnitas, no sé, digamos así, nuestro edificio, ¿no? Entonces, esta masa P sub n va a ser la sumatoria, ¿no? Va a ser la sumatoria de todas estas masas aquí. ¿Sí? Bueno, un ratito. Va a ser la sumatoria de todas estas masas aquí. ¿No? Para la P sub I, la sumatoria de la masa de todo el entrepiso, incluyendo la carga de las columnas, ¿no? Incluyendo la carga de la columna. Diríamos la mitad de esta carga se va aquí, la mitad aquí, ¿no? P sub 1 va a ser carga aquí, ¿no? Esa es la figura, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hacen los programas. ¿Ya? Bien. Siempre tengo que estar corrigiendo algo. Este es F sub M. ¿No? Y esto también es F sub I. Ya, esa es la figura, ¿ok? Bien, esta fórmula se usa en estructuras para las cuales las fórmulas simples de A a la B no se pueden aplicar. También se puede aplicar para el caso de estructuras donde se tiene una rotación importante de la fundación debido a asentamientos diferenciales. Ojo, ¿no? Es decir, tenemos por un lado la deformación de la estructura. Por un lado tenemos la estructura normal y la deformación de esta estructura por... perdón, voy a dibujar así. Bueno, es la estructura sin deformar, la estructura deformada. Y luego, si queremos averiguar qué pasa con una rotación debido a un asentamiento diferencial, exagerando, vamos a suponer a la estructura sumamente rígida, ¿no? Sumamente rígida, pero que ha tenido una deformación de este tipo debido al asentamiento de la estructura, ¿no? O sea, y estamos suponiendo una deformación lineal, ¿no? Este es... Ya. Entonces, esto nos permite hallar el periodo propio de vibración, donde vamos a sumar esta flecha, digamos, F sub n, ¿no? Y vamos a sumar la flecha a esta flecha, ¿no? Ok,
Entonces, F sub I va a ser la sumatoria de estos dos, ¿no? En este caso, las flechas producidas por la deformación de la estructura se añaden a las flechas producidas por la rotación de la base, suponiendo la estructura indeformable, negra. Luego, fíjense, ha aumentado la flecha, ¿no es cierto? Luego, la rotación de la estructura tiene como consecuencia un aumento del periodo propio de vibración de la estructura, ¿no? Va a aumentar, porque aquí está al cuadrado, ¿no es cierto? Va a aumentar el periodo. Pero, ojo, aquí hay otro, podemos sacar otra conclusión. Al aumentar el periodo propio de vibración, ¿no? Se incrementa el coeficiente de maduración dinámica beta, ¿no? ¿Por qué? Porque beta, hemos dicho que es 1 más psi por tau, pero el valor de psi es función del periodo propio de vibración. Vamos a verlo aquí, a ver. Tenemos que salir de esto. Entonces, un ratito. Aquí, ¿no? Beta es igual a 1 más psi por tau. Y psi sacamos coeficiente de respuesta que depende del periodo propio de vibración. Y está en la figura 4. Entonces, nos vamos a la figura 4. Vamos a la figura 4 y aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí teníamos en principio, digamos, un periodo propio de vibración de 2,5 segundos, ¿no? Digamos, teníamos 2,5, digamos 2 para ser un poquito más notorio. Y, no, perdón, digamos aquí, para edificios. Entonces, para 2 nos está saliendo un periodo de, digamos, 1.1, un poquito más, ya ahí, ya, ha aumentado, exagerando, digamos que se nos ha ido al valor de 2.8, digamos que se nos ha ido al valor de 2.8, entonces se está incrementando el valor de psi aquí, mayor, ¿no? Y entonces el coeficiente beta también va a aumentar, ¿no es cierto? Un poquito, no un 40%, aquí está casi un 30%, ¿no? No. Bien, a ver. Aumenta. La rotación estética como que aumenta el periodo propio de... Ah, el cociente beta.
Y luego de la fuerza, ¿no es cierto? Ok, ya hemos visto. Para el caso de edificios altos, cuando se hayan contraventeados por mampostería u hormigón simple, periodo está a 0.06 por z sobre raíz de d sub x, todo por la raíz de z sobre 2 por d sub x más z. Por muros de hormigón armado, algo similar, 0.08, pero aquí no hay el 2, contraventeados por estructuras de pórticos de hormigón armado, 0.09 por z sobre la raíz de d sub x, ¿no? En todos los casos, z es la altura total, d sub x la dimensión en planta en la dirección considerada, cuidado, ¿no? En la dimensión considerada. Bueno, en todo, cada una de estas. Al final de este capítulo les voy a volver a enviar los apuntes de este capítulo, que estamos haciendo correcciones de forma, ¿no? Pero para que tengan la última versión, ¿no? Inge, del primer capítulo todavía no nos ha enviado las correcciones, nos dijo que nos iba a enviar. ¿De qué? El primer capítulo igual tenía ha aumentado algunas cosas en cuanto al avance, Inge, nos tenía que volver a enviar, el capítulo 1 me refiero. ¿No les envió? No, Inge. Ya, al final de la clase, hoy mismo les voy a enviar. Bueno, aquí ya, estas cositas son medio molestosas. Ya, así nomás que vamos a hacer. Bueno, estas fórmulas son solo una primera aproximación para edificios de más de 20 pisos. Bueno, esto es como cultura general. En realidad debería sacarlo porque ya tenemos registros de la velocidad del viento, ¿no? Para poder aplicar las normas NB 65, 2005, es esto ya cambiado, ¿no? 2005, en Bolivia es necesario proceder como sigue. Informarse sobre los registros de velocidad del viento. No, por lo general, los registros de CENAMI están basados en los registros de ASANA, ¿no? Que están en cada uno de los aeropuertos. Cuando no se la puede tener, se recurrirá a los anemómetros corrientes que indican una velocidad de base de 10 minutos, ¿no? Pero esto hacen velocidad horarias en los aeropuertos, ¿no? La velocidad, ya estoy ronco. La velocidad extrema corresponde a una velocidad medida sobre 5 segundos. El paso de la velocidad local a la velocidad extrema se la puede efectuar con la figura 10, ¿no? Hemos visto esta figura 10 de Davenport. Esta. Esta, ¿no? Hemos explicado. La velocidad normal se calculará en base a la velocidad extrema sobre la raíz de 1,75. Ejemplo, torre a construirse en un lugar donde la velocidad media sobre 10 minutos es 40 metros por segundo, ¿no? Es decir, para 600 segundos, ¿no? Del gráfico T determinamos el valor de 1,06 y la velocidad horaria
va a ser 40 sobre 1,06. Para el viento extremo determinamos la relación para 5 segundos, que es 1,48, y aquí para 5 segundos es 1,48, ¿no? Y de esta manera obtenemos la velocidad extrema, 55,84. La velocidad normal va a ser la velocidad extrema sobre la raíz de 1,75, lo que nos da 42,21, ¿no? Luego la presión normal nos va a dar 42,21 al cuadrado sobre 16. Otra vez reitero que esto es a nivel del mar, ¿no? Entonces, en La Paz se calcularía como región 1, sitio protegido. En el Alto se calcularía como región 1, sitio expuesto, ¿no? Y en Santa Cruz se calcularía como región 2. Más adelante les vamos a dar, aquí estamos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a abordar, jóvenes. Vamos a abordar. Aquí. Ya. Estoy en amarillo, vamos a abordar. Mi hijo, ¿no?, ha hecho su tesis justamente sobre eso y sobre el análisis de estructuras al viento. Dice, en base al estudio estadístico de las mediciones de viento en distintas localidades del país, has resumido la siguiente tabla donde se señalan las velocidades de viento de diseño en las principales ciudades, la altitud sobre el nivel del mar, el valor de la densidad del aire a dicha altitud y las presiones de viento de diseño calculadas en base a la expresión ρ(b) cuadrado sobre 2G. Alguien está haciendo ruidito por ahí. ¿Quién es? Alguien que apague su micrófono. Hola. Alguien está... Ya ha dejado de compartir. Bueno, ya. Ok, entonces les decía, tenemos todo esto y la velocidad extrema, ya determinada en metros por segundo, en kilómetros por hora, y la presión extrema medida a 10 metros, ¿no? Ok, entonces con esto, una cosa similar, pero no se han sacado de otra tesis que es casi copia de esta, una mala copia, han usado en la determinación de las velocidades en la norma boliviana, llamaremos, ¿no? Pero lastimosamente la norma boliviana no da estos valores como para hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Si bien indica que varía la densidad del aire con la altura, pero no da más valor, ¿no? Entonces nosotros calcularíamos con estos valores, ¿ok? Los valores de velocidad indicados fueron calculados para una altura de 10 metros sobre el nivel del terreno, expuesto al viento, en campo abierto, sin obstáculos y sin grandes diferencias de nivel. Estas velocidades fueron determinadas a tener un periodo de retorno de 50 años. Esto es con una probabilidad anual de ocurrencia de 0.02. En cuanto a la presión del viento, esta debe considerarse como la presión de diseño básica a 10 metros de altura sobre el nivel del terreno y debe ser modificada por los coeficientes aerodinámicos, los que hemos visto, ¿no? C sub T, gamma sub 0, y de respuesta a la acción de ráfagas, beta, que sean más adecuadas al sitio en el que se analiza la acción del viento. Las presiones indicadas en este cuadrito corresponden al viento extremo de la norma francesa, por lo que las presiones normales, sub n, serán
iguales a Q sub B sobre 1,75, ¿no? Bueno, a ver, ahora, habíamos dicho que si tienen algunas dudas, preguntas relativas a sus proyectitos, soy todo oídos, jóvenes. Nada. Nada. Ya. Seguimos. Normas para el viento. Se señalan a continuación un resumen comparativo de distintas normas aplicables a estructuras de distribución hasta antes del año 2000, ¿no? Porque, bueno, ya no he tenido oportunidad de actualizar de los distintos países. Método alemán, variante Roush-Thioult. El coeficiente C sub T. Las normas DIN proponen C sub T igual a 0,7 para torres cilíndricas. El profesor Leonhardt propone C sub T igual entre 0,5 y 0,6, ¿no? O sea, esto es prácticamente igual a la norma francesa, que es 0,55. Para edificios prismáticos, ¿no? Los valores de C sub T son parecidos a los de la norma NB 65. Aquí hay una variación algo más notable en cuanto se refiere a la acción dinámica del viento, ¿no? Entonces, la norma alemana introduce un coeficiente beta, ¿no? Que considera dos efectos, ¿no? El coeficiente de mayoración beta va a venir dado por el efecto de un coeficiente de choque por un coeficiente de repetición, ¿no? Coeficiente de repetición, esto para que se noten. Ya. Efecto de choque. En principio, se supone que la presión estática aumenta bruscamente para alcanzar la velocidad máxima de punta y que este aumento se efectúa en 2 segundos, ¿no? Entonces, divide la presión en una presión estática, que es el 40% de la presión, y una presión dinámica, que es el 60% de la presión. La sumatoria nos da la presión, ¿no? Que es la presión para la velocidad de punta. Bien, ¿cómo se determina el coeficiente de choque? En función a un coeficiente alfa que está dado por la relación del W sub R sobre el W sub R. Esta es la frecuencia de ocurrencia de las ráfagas sobre la frecuencia propia de vibración de la estructura. Y esto está dado por el periodo propio de vibración sobre no sé de dónde salió esto. Aquí está. Periodo propio de vibración sobre 4 tau sub R. T sub P, periodo propio de la obra. Tau sub R, duración del choque, hemos supuesto 2 segundos. 2 segundos, no hay seca. ¿Ok? El coeficiente de mayoración, entonces, está dado por 1 más alfa todo sobre alfa al cuadrado menos 1, todo por... ya se puede arreglar. A mejor. Todo por 1 más alfa al cuadrado menos 2 alfa seno de pi sobre 2 alfa. Entonces, por último, el coeficiente de choque está dado por la presión estática más a veces la presión dinámica.
por ganar tiempo, sobre la presión, o sea, sobre Q sub la presión estática más la presión dinámica, ¿no? En rigor, yo prefiero hacer 0,4 más A por 0,6 sobre 1, que es lo mismo, ¿no? Pero lo dejemos así, ¿ok? Vale. Aquí, los valores de alfa, de A, ¿no? Estos valores de A están tabulados en esta tablita. Valores de A en función del periodo propio y del valor de duración del choque 2 segundos que hemos dado aquí, ¿no? Entonces, tenemos el periodo propio, 1/10, 0,5, y la duración del choque que vamos a tomar esto, ¿no? Efecto de repetición, entonces vamos a determinar este coeficiente, el coeficiente de repetición, ¿no? El coeficiente de repetición considera que una nueva ráfaga puede intervenir antes que las vibraciones provocadas por la primera se hayan amortizado. Bueno, amortiguado vamos a poner, porque es un término, también vale, pero es más un término financiero. No, vamos a... Vale, pero se supone que la segunda ráfaga tiene lugar después de 180 segundos. Así tenemos que el número de oscilaciones que se producen en 180 segundos va a ser 180 sobre el periodo propio de vibración, ¿no? ¿Qué? La amplitud está dada por x sub n igual a x sub 0 por e a la menos delta n, y es igual a x sub 0 por c, o sea, el valor de c es este, ¿no? ¿Ok? Donde delta es el decremento logarítmico de amortiguamiento, y que para el hormigón vale 0.05. Entonces, tenemos un coeficiente de ampliación de la presión dinámica que es 1 más C. Por último, el coeficiente de repetición phi sub R está dado por la presión estática, a ver, aquí, la presión estática más B veces la presión dinámica, sobre la presión estática más la presión dinámica, ¿no? ¿Qué? Ya digo otra vez, aquí es 0,4 más B veces 0,6 sobre 1, listo, ¿no? Bien, por último, como ya fuera indicado, el coeficiente de maduración dinámica viene dado por phi sub C por phi sub L. Algo más complejo, ¿no? Ya. El coeficiente delta, ¿no? En realidad no prevé ningún coeficiente o ningún valor de disminución por efecto de las dimensiones, lo que se puede considerar que es igual a 1, ¿no? Presión Q debe calcularse en base a los registros meteorológicos en función de la velocidad local del viento. A falta de estos registros se toma sobre toda la altura de la obra los valores constantes siguientes. Para viento normal asumen 44 metros por segundo, lo que nos da una presión normal de 120 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Para viento extremo toman 60.5 metros por segundo, lo que equivaldría a multiplicar el viento normal por 1,9, ¿no? ¿Ok? Entonces, la presión extrema va a ser 1.9 veces la presión normal, ¿no? Ya hemos dicho, la norma francesa pone 1.75, ¿no?
variante Slike, ¿no? Entonces aquí teníamos la variante Routes y aquí tenemos la variante Slike, ¿no? Difiere del anterior solamente en el cálculo de beta. Las etapas de cálculo son las siguientes. Evaluar la velocidad de viento sobre toda la altura de la estructura. Dividir la presión B cuadrado sobre 16 en una presión estática similar al anterior caso, ¿no? Q sub ST igual al 0,9 de Q y la presión dinámica 0,6 de Q. Determinar el periodo propio de vibración y elegir un decremento logarítmico de amortiguamiento, ¿no? Bien. Evaluar el coeficiente D. Entonces, está introduciendo un coeficiente D que va a mayorar la presión dinámica, ¿no? Según la figura 11. Calcular el coeficiente dinámico beta de acuerdo a es igual a la presión estática más D veces, ¿no? La presión dinámica sobre la presión estática más la presión dinámica. Otra vez digo, 0,4 más D veces la presión dinámica. ¿Ok? Sobre 1. Listo. ¿No? 0,4 más D por 0,6 sobre 1. Listo. Veamos la figura 11. Aquí está. Aquí está, ¿no? Entramos con el periodo propio de vibración hasta cortar el valor de delta del decremento logarítmico, pero para hacer de 0, para hormigón armado es 0.05, entonces venimos aquí y sacamos el valor de D, ¿no? Por aquí ya me da cuenta que había un error aquí, ¿ve? No. Ya. Método danés y canadiense. Estos reglamentos proporcionan métodos que son la expresión de las ideas más avanzadas en relación al viento. Reglamento danés introduce la rugosidad del suelo, aparte del de sitio, ¿no? Del concepto de sitio, que considera las condiciones locales. Se debería tomar en cuenta las condiciones que reducen los efectos del viento en la proximidad del suelo, como se puede apreciar en la figura 12. Entonces, aquí en la figura 12 ya hemos visto anteriormente, hemos hecho mención a este gráfico, la variación con relación a la rugosidad, entre comillas, del suelo, ¿no? O sea, tiene que ver todos los accidentes y las interferencias, en este caso un centro urbano, ¿no? ¿Sí? También introduce la idea de disminuir las presiones del viento con un coeficiente 0,8, pero que lo aplica en una altura de 3 veces el diámetro a partir de la parte superior de la tos. Esta regla se funda en consideraciones aerodinámicas. ¿Por qué? Porque en la parte superior, como hemos visto ya en un primer gráfico, ¿no? El viento no solamente se va por los flancos, ¿no? Sino por la parte superior, porque ya está en la parte superior, ¿no? Entonces de ahí hay esta disminución en esa altura. El coeficiente C sub D toma igual a 0,6. El coeficiente beta de moderación dinámico toma 1 más P por R por la raíz de T sub B más T sub R, donde P depende de la frecuencia propia de la obra, ¿no? Entonces, N, la frecuencia propia, es el inverso de
del periodo propio de vibración, y para distintas frecuencias se dan los valores de P en esta tablita, ¿no? R, factor de rugosidad, dado en la figura 13 en función de la altura y condiciones geográficas del sitio, ¿no? Geográficas del sitio. Figura 13. ¿No? Entonces, tenemos el factor de R que entramos con la altura Z, ¿no? Hasta cortar una de las dos curvas correspondientes a sitio abierto o sitios rodeados de construcciones, como bosques, etcétera, y salimos, aquí está la escala de los valores de R, ¿no? T sub B, T sub B, T sub B, es el factor de excitación y viene dado en la figura 13, ¿no? T sub R también es el factor de excitación en función de las características vibratorias de la estructura. Entonces, en la figura 13 aquí tenemos el T sub B, también entramos por el eje de las X con el valor de la altura Z. Y hasta cortar la curva, aquí está la escala de los valores T sub B. T sub R igual a 2pi por L por G sobre delta, ¿no? Bueno, el valor de L viene dado en la figura 5 y se denomina factor de reducción que depende de la relación H sobre B, de la frecuencia propia y de la velocidad del viento en metros por segundo. Figura 15, aquí, ¿no? Aquí está el valor de L, entramos con el valor de la frecuencia multiplicado por la altura y dividido entre la velocidad, ¿no? Aquí, ¿no? Y subimos hasta cortar una de las curvas correspondientes a el diámetro exterior sobre la altura total, ¿no? Y aquí tenemos en la escala del valor de E. Lo propio G, el valor de G, entramos con el valor de la frecuencia sobre la velocidad, ¿no? La frecuencia sobre la velocidad, entonces, es dado en 1 sobre metros, ¿no? Entonces aquí entramos, ¿sí? Hasta cortar la curva y ahí sacamos el valor de G. Entonces, ya tenemos aquí. No, prefiero poner así porque... G, el valor de G que está dado aquí, toma en cuenta la energía de las ráfagas y es función de la frecuencia propia y de la velocidad del viento. Voy a hacer la figura 15. ¿No? El valor de G. Bueno, este es más, ya digo, más para cultura general. Nosotros vamos a calcular en Bolivia y listo, ¿no? Delta M, el valor que tenemos aquí, delta, es, es el decremento de amortiguamiento y está dado por delta sub M más delta sub A, ¿no? ¿Qué pasó?
Caramba. Delta sube en decremento mecánico. Para el hormigón armado se toma un valor de 0,12. Delta sub A es el decremento logarítmico o aerodinámico que está dado por 2 por F sub S, donde F sub S es la fuerza estática del viento por unidad de altura en la parte más alta, ¿no? Que es la presión por el C sub T, por el C sub T, por D sub E, que es el diámetro exterior, ¿no? Y M, la masa por unidad de altura en la parte más alta, ¿no? Y B, la velocidad del viento. Bueno, aquí prefiero poner esto en más claro. Ya. Ok. ¿Qué pasó? Ya. Masa M, la masa por unidad de altura. Un chiquitito. Ah, aquí está. Caramba. No. Delta. Por el método danés y canadiense, en todos los casos, delta es igual a 1. La presión Q corresponde a la velocidad media del viento sobre 10 minutos y es equivalente a la presión del viento normal de la norma 65/7405, ya digo, sigue lo mismo. Es la única presión dada por el reglamento. Sin embargo, las oficinas de cálculo efectúan un cálculo complementario a la rotura con una presión incrementada por 1.8, ¿no? Lo que viene a asimilarse al viento extremo de la norma 65/05, así no lo llaman ahora. ¿No? Bien. Por último, reglamento canadiense, vamos a verlo. Es análogo al danés, pero la noción de rugosidad se encuentra explícitamente señalada. Así, para el C sub T para torres cilíndricas es 0,6. El coeficiente de inmersión dinámico es 1 más S por la raíz de K sobre C sub E, K sobre C sub E, todo por beta, o B más L por G, L por G, sobre delta prima sub M, ¿no? Que es el amortiguamiento crítico, ¿no? Ese factor de punta próxima a 4. K, factor de rugosidad del suelo, que toma los siguientes valores. Para terreno abierto, 0.08. Para terreno parcialmente abierto, 0.103. Para terreno urbano, 0.137. Coeficiente C sub E. Coeficiente C sub E lo tomamos de la figura 14, ¿no? Que es función de la altura y del tipo del terreno. Coeficiente C sub T. ¿Dónde estamos? Aquí está. No, está C sub E. Entonces, pensamos con el valor de Z,
hasta cortar una de las curvas correspondientes a terreno urbano, terreno parcialmente abierto, terreno abierto. Y salimos por el eje de las X con el valor de C sub E, ¿no? Digo curva porque esto es, ya digo, una escala logarítmica, ¿no? Ojo. Bien. B, factor de turbulencia, que depende del nivel de la cúspide. Véase figura 16. Aquí, ¿no? Entonces entramos con el valor de Z hasta cortar la curva D sub E sobre Z, ¿no? Y salimos aquí con el valor de B, ¿no? L y G igual que en el reglamento danés, ¿no? Delta prima, como hemos dicho, es el decremento logarítmico o amortiguamiento crítico, que es a su vez igual a delta M sobre 2pi. Para el hormigón armado directamente delta prima M es 0,12 sobre 2pi sobre 2pi, que es más o menos 0.02, ¿no? ¿Por qué no quiere marcar esto? Está bien. Ya. Delta no se prevé este coeficiente. Esto es, se asume, es 1, ¿no? Presión Q. La presión Q es la presión a los 10 metros por C sub B, donde Q sub 10 corresponde a la velocidad horaria, aquí por si acaso, ¿no? La velocidad horaria, ¿no? A una altura de 10 metros. C sub B depende simultáneamente de la altura considerada y de la rugosidad del suelo. Ya hemos visto en la figura 14, ¿no? ¿Sí? El reglamento canadiense impone un cálculo en el estado límite de rotura con un coeficiente de mayoración de 1,8. La multiplicidad de métodos para el cálculo de los efectos del viento muestra que la investigación se encuentra en un estado primario y en consecuencia en el caso de estructuras muy altas es necesario efectuar verificaciones aplicando más de uno de los métodos, pero sin mezclar la cuestión de tensiones de cálculo, ¿no? Sin embargo, la aplicación de cada método, además del cálculo de las solicitaciones, debe considerar las tensiones señaladas por el mismo reglamento. Punto. El ejemplo lo vamos a ver ya el día lunes, entonces vamos a quedar aquí, jóvenes, vamos a quedar aquí. Bien, a ver. Ya. Por las distintas normas vamos a hacer cálculo. Sea una torre cilíndrica, chimenea de 100 metros de altura, con un diámetro exterior de 5 metros, con un periodo de vibración de 3.3 segundos. Se pide evaluar la presión de arrastre, C sub T por beta, por delta, por Q sub N, comparando las normas NB 65 alemanas y danesa, bajo la acción de un viento de 44 metros por segundo. Las resistencias del hormigón y del acero son respectivamente 270 decanewton por centímetro cuadrado para el hormigón y 4200 decanewton por centímetro cuadrado para el acero. ¿Qué? Bien. Jóvenes, vamos a quedar ahí hasta el día lunes. Que les vaya
Bien. Buen fin de semana, ingeniero. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Ahora sí.